CELAEP, Centro Latinoamericano de Postgrado. Curso de especialización, modelamiento de cauces e inundaciones con EC-RAS. Tema, transporte de sedimentos, modelado con EC-RAS. Docente, ingeniero, Tomás Alfaro. De cauces intervenidos, intervenidos, ¿no? Cauces que se han hecho trabajos de defensas ribereñas, por ejemplo, el río Ica, ¿no? Cerca de 40 kilómetros se han hecho revestimiento de concreto armado, de roca, gaviones, tanto el fondo como los taludes. Entonces, hay ejemplos de lechos fijos, incluso hay tramos de cauces naturales que están de roca, entonces también son lechos que quizás no van a sufrir algunas modificaciones de la presencia de algún evento o alguna crecida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa regularmente? ¿Qué es lo que pasa cuando viene una avenida? Normalmente vamos a tener tramos que van a sufrir erosiones, que van a sufrir sedimentaciones, ¿no? Eso es lo que normalmente vamos a ver, pero siempre en una condición de equilibrio. Siempre vamos a ver a una tendencia, recuérdense eso, ¿no? Siempre va a haber una tendencia de equilibrio entre la erosión y la sedimentación en cualquier tramo de un determinado cauce. Ahora, pero yéndonos a un proyecto real, ¿cómo solucionamos a este tema si normalmente los términos de referencia nos piden que hagamos los modelamientos hidráulicos, pero si ustedes se han dado cuenta, no ponen el tema de muchas veces transporte de sedimentos, no ponen el tema de transporte de sedimentos. Cuando se habla de transporte de sedimentos, significa que yo tengo que ya identificar qué tramos van a sufrir erosiones, qué tramos van a sufrir sedimentaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto en realidad en un proyecto? Voy a hacer una pequeña gráfica para ir entrando a este tema del transporte de sedimentos, ¿no? Cuando yo, cuando yo tengo un proyecto de defensas ribereñas, y el objetivo es evitar los desbordes. ¿No es así? El objetivo es evitar que se inunde a las márgenes, ¿no? Y evitar su afectación en zonas de cultivo, en poblaciones, en infraestructuras de servicio. Entonces, ¿cuál, eh, ¿qué es lo que me va a evitar el desborde? Es el dique, ¿verdad? Que yo voy a diseñar. Es el dique, que tiene una altura. Este dique que sea calculado en base a un tirante máximo, en base a bordes libres, esto me va a evitar, me va a evitar desbordes hacia las márgenes. Pero, ¿qué pasa con la erosión? Quizás la geotecnia, las investigaciones geotécnicas me van a decir algo, ¿no? Algo me van a decir respecto al tema de la erosión. O quizás las visitas a campos también algo me van a indicar el tema de la erosión. Pero, ¿cómo solucionamos esto en la práctica, ¿no? O mejor dicho, en un proyecto, lo que normalmente hacemos es revestirlo, ¿no es cierto? Lo que normalmente hacemos es revestirlo, ya sea con revestimiento de roca, gaviones, concreto u otra tecnología. Con esto, pero si ustedes se habrán dado cuenta, sin quizás identificar dónde ocurren las erosiones, dónde ocurren la sedimentación. Así solucionamos, ¿no es cierto? El dique me evita el desborde y como yo no sé dónde va a erosionar, lo que yo hago es revestir todo el proyecto. Imaginemos que un proyecto de 10 kilómetros. Eso es lo que normalmente hacemos. Bien, pero ¿qué sucede si en unos términos de referencia que ahora están pidiendo? Justo estuve viendo los términos de referencia de una convocatoria de un proyecto. Ahora están pidiendo, dice, hágase un modelamiento con transporte de sedimentos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que me está diciendo la entidad es que tengo que identificar qué tramos van a ocurrir
sedimentaciones o erosión. Quizás con la finalidad de optimizar los presupuestos, ¿no? Imagínate un proyecto de defensas ribereñas de 10 kilómetros, dependiendo también de los recursos, yo voy a tener que priorizar. Voy a tener que priorizar dónde hacer el revestimiento, ¿no? Seguramente voy a tener que hacer el dique en los 10 kilómetros, pero tengo que priorizar dónde voy a hacer el revestimiento. El revestimiento quizás en los puntos críticos donde va a ocurrir estas erosiones, porque de repente en la parte donde va a sedimentar, quizás no necesite quizás priorizar o revestir. Pero bueno, ese es un poco el concepto. Entonces, a partir de esta sesión, vamos a, a tocar algunos fundamentos teóricos que gobiernan el transporte de sedimentos, que gobiernan cuando empecemos a hacer el modelamiento, ¿no? En principio, toda esta clase lo iba a hacer, iba a dar una explicación de toda la parte del fundamento teórico, pero debido a esta variación, ¿no? Que se ha reducido a hora y media, vamos a tratar hoy de entrar al modelo y a medida que vayamos viendo qué parámetros nos pide el modelo, quizás ir explicando, ¿no? Bien, para ya entrar a conceptos primero generales de transporte de sedimentos, normalmente o regularmente, pues el flujo tiene una carga de sedimentos con partículas de diferentes tamaños, ¿no? ¿Y cómo se transporta? ¿Cómo se transporta en el cauce? Se transporta principalmente de dos maneras, ¿no? De dos maneras. Una carga en suspensión y otra carga de fondo del cauce, ¿no? Del fondo del cauce. Pero la carga de suspensión está dividido los provenientes de la cuenca, que también lo van a llamar carga de lavado. La particularidad es que el sedimento es bastante fino. Y también esta carga de suspensión también está conformado por sedimentos también finos, pero menos finos, cuya producción se da en el mismo cauce, ¿no? Entonces, la carga total de sedimento en cauce está formado por la carga total está compuesto por la carga de fondo del cauce, del lecho, la carga de suspensión producto del mismo transcurso en el cauce y la carga proveniente de la cuenca. Pero como dije, las partículas que provienen de la cuenca son muy finas, que quizás no van a sedimentar, ¿no? Quizás no van a sedimentar. Entonces, en el modelamiento que se aplica en GRAS o en el modelo GRAS, este componente no lo va a tomar en cuenta, es despreciable. Como vuelvo a decir, las partículas son muy finas que posiblemente no van a llegar a sedimentar o posiblemente no van a afectar mucho en el transporte de sedimento. Finalmente, GRAS va a modelar en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones. La carga total de sedimentos en el cauce es igual a la carga de fondo, de fondo del cauce, y la carga de suspensión. Pero repito, esta carga no es la que viene de la parte alta de la cuenca, sino la que produce en el mismo cauce. Schum hacia el año 1977, un poco para explicar la producción, dónde produce el sedimento o el recurso hídrico y dónde ocurre la transferencia y la sedimentación, eh, a través de un esquema, este, a través de ese esquema plantea cómo funciona el sistema fluvial, ¿no? Para eso divide la cuenca, lo divide en tres partes, ¿no? La parte de la cabecera, la parte de la parte alta de la cuenca,
con una pendiente mayor a 30 grados, lo denomina zona de producción de sedimento, ¿no? Ahí es donde ocurre la máxima tasa de erosión y también en la zona donde se produce prácticamente la mayor cantidad del agua. Luego, una zona 2, una zona intermedia, que está, cuya pendiente varía entre 20 y 30 grados. Schaum lo denomina la zona de transferencia. Esta es la zona de transferencia de sedimento donde ya el sedimento ingresa a la red fluvial, ¿no? A la red fluvial. Y en esta parte dice Schaum que hay como un equilibrio como un equilibrio, ¿no? O sea, la tasa de entrada de sedimento va a igualar a la tasa de salida, ¿no? Como digo, siempre en una condición de equilibrio. Y finalmente, una tercera parte de la cuenca, donde la pendiente es menor a 30 grados, y es la zona ya donde ocurre la mayor cantidad de sedimentación o deposición, ¿no? Que es la parte baja de la cuenca. Entonces, en resumen, a través de este esquema del sistema fluvial, Schaum trata de explicar que en la zona 1, la parte alta, se produce la mayor cantidad de sedimentos y el recurso hídrico, que la zona 2 es la zona de transferencia y la zona 3 es ya la zona donde ocurre la mayor cantidad de sedimentación o de deposición. Ahora, sabemos que el proceso de erosión es el factor principal en la producción de sedimentos, ¿no? Pero estos procesos de erosiones hay diferentes tipos, ¿no? Hay diferentes tipos. Hay unos tipos que se producen a nivel de la parte alta de la cuenca y otro en la parte media o quizás baja de la cuenca. Estos procesos de erosiones que se dan en la parte alta de la cuenca son el deslizamiento de laderas, el flujo de detritos, la erosión laminar, erosión en surcos, erosión en cárcavas, ¿no? Normalmente se da en la parte alta de la cuenca. Pero al entrar el parte del sedimento y el caudal ya en la red, en la red de drenaje, se van a dar otros dos tipos de erosiones, ¿no? La erosión de márgenes, de los taludes, y la erosión de fondo, ¿no? Y esto es lo que le decía en la diapositiva anterior. Los sedimentos que se producen en la parte alta es lo que vamos a despreciar y vamos a considerar los sedimentos que se producen ya en el cauce mismo, ¿no? En el cauce mismo. ¿Por qué hemos dicho? Porque lo que se produce acá, una vez que llega acá al drenaje, a la red de drenaje, son sedimentos muy finos, ¿no? Muy finos, como lo dije hace un momento, posiblemente nunca lleguen a sedimentar, ¿no? Luego, dependiendo del recorrido que hace una partícula, un porcentaje, un porcentaje va a terminar depositándose al pie de las laderas, ¿no? Las laderas. Recorre un tramo mayor, se van a depositar ya en los conos de dirección, ¿no? Y los mayores recorridos ya terminarán depositándose ya en la parte de desembocadura, ¿no? Ya en la planicie aluvial. Entonces, en resumen, con esta diapositiva, lo que quiero explicar es cuál es el proceso de la producción de sedimentos, ¿no? Y el proceso de deposición o sedimentación de los sedimentos. Cuando hablamos en un cauce, siempre vamos a estar hablando de dos procesos que se dan, ¿no? El proceso de erosión y el proceso de sedimentación. Se pueden dar el proceso de erosión tanto a nivel del fondo del cauce como también en los taludes o en las márgenes. En esta imagen, estas dos imágenes, es de una quebrada encauzada, la parte baja es de una quebrada relativamente cerca a la desembocadura. Tenemos acá una foto antes del Yaku, y tenemos una foto después de Yaku, ¿no? Acá lo más notorio es que
ha habido una erosión en el fondo del cauce. También ha habido una erosión en laderas, pero lo que quiero resaltar acá más es que ha habido una erosión de fondo, que también lo vamos a denominar socavación, ¿no? Algunos autores, bueno, en la literatura van a ver como sinónimos el tema de erosión de fondo, ¿no? Es igual al tema de socavación. Hay otros profesionales que me ha tocado también que no comparten que esa idea, ¿no? O ese concepto. Pero en la mayoría de autores que yo por me tuve acceso, erosión de fondo es igual a socavación, ¿ya? Es para poder manejar el mismo lenguaje, ¿no? Si hablamos de erosión de fondo, es la socavación. Pero, eh, pero también en este proceso de erosión y sedimentación, también va a ocurrir en las márgenes, ¿no? También va a ocurrir en las márgenes, en los taludes, ¿no? En los taludes. La erosión generalmente se va a dar en la parte cóncava de un cauce, considerando un cauce con cierto grado de curvaturas, con algún grado de meandros. ¿No? La erosión se va a dar en la parte cóncava y la sedimentación en la parte convexa de la curvatura, ¿no? Igual un tramo más abajo, la erosión se da en en la parte cóncava y la sedimentación en la parte convexa. Ahora, si nos fijamos en un río cualquiera, ya no esquemáticamente, sino nos fijamos en un cauce cualquiera, y esto es lo que realmente ocurre, ¿no? Erosión hacia hacia la parte cóncava y sedimentación a la parte convexa, ¿no? ¿Y cuál es la particularidad acá? Que siempre va a haber como que se alternan, ¿no? Como que se alternan los procesos de erosión y sedimentación, ¿no? Erosión, sedimentación, ¿no? Sedimentación, erosión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver acá también? Como que si hubiese una condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un tramo de análisis, siempre voy a ver eso, erosión, sedimentación, ¿no? Sedimento que sale será compensado con el sedimento que entra, ¿no? Pues imagínate si no, pues un cauce sería pues demasiado profundo o todo estaría lleno. Y en la realidad no ocurre eso, ¿no? Ahora, si hacemos un corte transversal a este cauce, eh, esto esquemáticamente representamos así, ¿no? El fondo del cauce, luego tenemos un espesor del caudal sólido que está en contacto con el fondo del cauce, y luego tenemos eh, el caudal donde se tiene los sedimentos en suspensión, ¿no? En suspensión. También recordando de una de las primeras clases que las velocidades mayores se dan hacia la superficie del nivel de agua y las velocidades menores hacia el fondo, ¿no? Hacia el año 1955, Lane, eh, para explicar un poco, para explicar eh, el comportamiento, el comportamiento de los cauces, ideó una balanza, ¿no? La balanza de Lane, para explicar cualitativamente cuál es este comportamiento de los cauces a través de cuatro variables. El caudal líquido, caudal sólido, el tamaño de sedimento, en este caso representado por un D50, y la pendiente del lecho o del fondo del cauce, ¿no? Ahora, eh, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Veamos cómo funciona esta balanza line, ¿no? Esta es una balanza line, digo, para explicar un poco el equilibrio dinámico, ¿no? El equilibrio dinámico del comportamiento de los cauces, ¿no? Decíamos que existe una relación directa entre el caudal sólido, el tamaño del sedimento, el tamaño del sedimento y
el caudal líquido y la pendiente. Pero ¿cómo funciona la balance line? En un platillo, al lado izquierdo, tenemos el caudal sólido, ¿no? El caudal sólido. Y en uno de los brazos, en el brazo izquierdo, tenemos el tamaño del sedimento, ¿no? Hacia un lado, hacia la izquierda aumenta y hacia la derecha disminuye el tamaño del sedimento. Y en el otro platillo está el caudal líquido, ¿no? El caudal líquido. Y la pendiente del fondo del cauce está representado en el otro brazo de la balanza, ¿no? Hacia la izquierda, la pendiente es más plana, y hacia la derecha ya las pendientes son más abruptas, ¿no? Son más abruptas. Ahora, ¿qué pasa si yo eh, aumento el peso del caudal sólido, ¿no? El caudal sólido. ¿Cómo se va a mover la aguja? La aguja se va a mover hacia la derecha, ¿no es cierto? Se mueve hacia la derecha, hacia la zona de erosión. Quiere decir que en ese momento vamos a tener eh, un proceso de erosión. Pero buscando esta condición de equilibrio, aumento, eh, aumento el peso del caudal líquido hasta compensar o hasta llegar a ese equilibrio dinámico. Pero ¿qué pasa si yo sigo aumentando el peso del caudal? Entonces la aguja se va a mover hacia el lado izquierdo, hacia la zona de sedimentación, ¿no es cierto? Hacia la zona de sedimentación. En resumen, ese es el balance, la balanza de Line, ¿no? Que trata de explicar con estas cuatro variables cuál es ese comportamiento, es comportamiento de los cauces en una condición de equilibrio, ¿no? Ahora, hasta ahí hemos visto quizás en forma general, muy reducida, los conceptos básicos que van a gobernar el modelamiento de transporte de sedimentos, ¿no? En resumen, dijimos que solamente intervienen dos tipos de carga: carga en suspensión, ¿no? Hemos despreciado la carga producto de los sedimentos de la cuenca, y la carga de sedimentos del fondo del cauce. Otra condición, que no es la única, va a ser que va a existir siempre una condición de equilibrio, ¿no? Una condición de equilibrio en un tramo de análisis. El sedimento que sale quizás será repuesto con el sedimento que entra. Ahora, eh, estos son los pasos quizás más importantes que hay que tomar en cuenta para hacer un modelamiento en GRAS, ¿no? Bueno, yo ahí le he resumido en tres pasos que iremos explicando, ¿no? El primer paso, es identificar la función de transporte de sedimentos, ¿no? La función de transporte de sedimentos. ¿Cuál es la finalidad? Tiene la finalidad de calcular el potencial de transporte de sedimentos, que viene siendo una medida de una determinada clase de partícula que pueda transportar una condición hidrodinámica, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser definir, definir una función de transportes. En el GRAS van a encontrar ustedes 11 algoritmos, ¿no? 11 algoritmos para, van a encontrar 11 algoritmos para elegir o definir la función de transporte de sedimento. Los 8 primeros, ya en estas últimas versiones, ya GRAS ha ido implementando algoritmos para modelo en 2 dimensiones. Entonces, en este ejemplo que vamos a ver,
vamos a ver un modelamiento en dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones. Vamos a ver también en una dimensión, pero en las siguientes clases iremos, como dije, iremos reajustando las clases de tal manera poder cumplir con los objetivos, ¿no? Las 8 primeras funciones o algoritmos de transporte de sedimentos es para hacer, es aplicado principalmente para un modelamiento en 1D, ¿no? En 1D. Ya en las últimas versiones, HGRAS ha incluido 3 funciones para 2D, ¿no? Para 1D tenemos las funciones de Hackers White, Engeland Hansen, Laurensen Copeland, Meyer Peter Müller, Tofaletti, MPM Tofaletti, Young, Wilcox Crow. Son las 8 funciones que van ustedes a encontrar en GRAS. Y las otras 3 funciones, que su aplicación es para 2D, es de Solidus Van Ryan, la otra es Van Ryan y Wu, ¿no? Son las tres funciones de transporte de sedimentos que considera GRAS para 2D. Ese es el primer paso, ¿ya? Ese es el primer paso cuando hacemos el modelamiento. Pero luego en las siguientes diapositivas, si da el tiempo ahora, lo explicaremos ahora, sino en la próxima clase, ¿no? Veremos, no vamos a ver esto por el momento, estas las vamos a ver cuando ya veamos el modelamiento en 1D, ¿no? Sino vamos a explicar un poco estos 3 algoritmos, ¿no? Como digo, no se preocupen de memorizar la forma, los cálculos, ya para eso se encarga GRAS, ¿no? Pero sí de repente tener en cuenta ciertos conceptos, ¿no? ¿Por qué estoy tomando tal o cual algoritmo, ¿no? El siguiente paso eh, es, a ver, es elegir igual un algoritmo es para el método de la clasificación de los sedimentos, ¿no? Va a encontrar con el nombre de sorting method, ¿no? En el GRAS, ¿no? Sorting method. O sea, ¿qué significa este paso que es muy importante en el modelamiento, ¿no? Es el método de clasificación de los sedimentos, ¿no? En la cual GRAS nos da 3 opciones, ¿no? Thomas, entre paréntesis, X5, que se refiere a la fórmula de Exner, luego la Active Layer, o sea, capa activa, y Copeland, ¿no? Y Copeland. Son los 3 algoritmos para elegir el método de clasificación de los sedimentos o de la mezcla. Pero, ¿qué significa esto en realidad, no? En realidad, esto tiene que ver con el tema del acorazamiento, ¿no? El acorazamiento. ¿Qué significa esto, no? Mira, normalmente en un cauce bien gradado, la granulometría tiene diferentes tamaños de las partículas, ¿no? Tenemos diferentes tamaños de las partículas. ¿Qué es lo que ocurre? Viene una avenida, las partículas que se van a lavar son las partículas más finas. ¿No es así? Son las partículas más finas que se van a lavar. Y finalmente, las partículas que son más difíciles de remover son las partículas grandes, ¿no? Las partículas grandes, ¿no? Finalmente, lo que vamos a tener es como una capa, ¿no? Como una capa que va a proteger a los sedimentos o a las partículas más finas que están debajo de esta capa más gruesa, ¿no? Entonces, se produce como una protección, ¿no? Como una coraza para evitar que se degrade las partículas más finas, ¿no? Entonces, este es el proceso de acorazamiento, ¿no? Por eso que acá en la gráfica está bien representado. Al inicio tenemos un espesor, luego, después del evento, después de algunas avenidas, ¿no? Vamos a tener un espesor eh, reducido, pero con una gradación quizás de partículas mayores, ¿no? A eso se refiere este segundo paso, que lo hay que tener en cuenta en el modelamiento, ¿no? El tema del acorazamiento. Y tenemos y dentro también de esta elección de las fórmulas o los algoritmos, también está la velocidad de caída, ¿no? La velocidad de caída. Pero bueno, eso ya lo explicaremos más adelante. Y un tercer paso importante es, la definición o el ingreso de la granulometría, ¿no? De la granulometría. Entonces, ese es un dato muy importante que tenemos que tener de laboratorio, a través de las calicatas, llevar a un laboratorio y tener toda la granulometría. Esa información sí hay que ingresarlo como dato de entrada al modelo, ¿no? En resumen, tenemos 3 pasos
importantes. Definir la función de transporte de sedimentos. Tenemos para el modelamiento 2D 3 algoritmos. Para 1D tenemos 8 algoritmos. Luego definir el algoritmo para el acorazamiento o para el método de clasificación de los sedimentos o de la mezcla. Y ingresar la granulometría al modelo. Ahora, si quizás salga un ratito vamos a salir, vamos a entrar al GECRAS, quizás para no ser también muy teórico, ¿no? Poco para explicar estos 3 pasos así muy rápidamente. Salir, descartar, ¿no? Ya, listo. Ahora, ¿dónde voy a ingresar la información de transporte de sedimentos? Es a través de este icono donde dice set y puedo apreciar ahí como si fuera un cauce, ¿no? O también acá en esta pestaña Edit y vemos ahí Sediment Data, ¿no? A través de esas dos opciones yo voy a abrir la ventana para ingresar la información, ¿no? Entonces lo que le decía, ¿no? Lo que le decía, eh, voy a cargar la batería, dame unos segundos, por favor. Listo. A ver, vamos a continuar. Ya, hemos abierto la ventana donde ingresamos la información. Pero ya que estamos en esta ventana, quiero explicarles algo. Mira, si yo abro así directamente el GRAS, voy a tener esta ventana. En esta primera parte es para ingresar la información eh, en modelamiento 1D, ¿no? En 1D, ¿no? Es un poco para. Ahora luego sí por qué, ¿no? Ahora luego sí por qué. Recuérdense de esta ventana, acá hay una primera parte donde dice River, Ridge, ¿no? Este es el eje, son los bordes. Entonces, esta es información 1D. Lo que le decía, ¿cuál es el primer paso? Es elegir uno de los algoritmos, ¿no es cierto? Uno de los algoritmos. Pero lógicamente yo voy a elegir, pero por lo menos tengo que tener una idea cuál de esos algoritmos elegir, ¿no? Luego tenemos esto que dice sorting method, que es el tema del acorazamiento, ¿no? Igual tengo acá 3 opciones para elegir, ¿no? Y en este grupo también está el tema de la velocidad de caída de sedimentación, ¿no? Y el tercer paso, paso 1, paso 2, y el tercer paso es ingresar la gradación, la granulometría, ¿no es cierto? Granulometría. GRAS, por defecto, eh, ya incluye 20 clases de granos, ¿no? En el modelo, ¿no? En el modelo. Ahora, salgo de acá y voy a abrir un modelo en 2D, ¿ya? Cualquier modelo en 2D. Vamos a abrir un modelo en 2D. Cualquier archivo en 2D. Entonces, ingreso nuevamente a la información de segmentos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? A ver, acá hay. ¿Cuál es la diferencia? A ver, graben un poco ahí. Quiero que ustedes se den cuenta ya. Graben bien ahí esta ventana. O en todo caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos para bajar esto. Pero bueno, ya, no importa. Vamos a picar acá, ¿ya?
Vamos a ingresar. Y vamos a salir de acá, ¿no? Cancel, a ver. A ver, ¿quién me dice algo que ha notado? Alguien, le subimos un punto en su, en su nota. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien puede opinar cuál es la diferencia? Ah, en ambos casos, he ingresado a través del mismo icono, ¿no? A través del mismo icono de HECRAS, ¿no? Que es este icono para ingresar la información de sedimentos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien quiere opinar? Que el de abajo ya tiene los datos cargados, el de arriba está en blanco. Mm, otra opinión, uno más. ¿Alguien se avienta, se anima? Bien, vale de tu manera la intención del colega. Mira, esta ventana yo la he abierto de cero, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me sale acá? Dice condiciones iniciales de los, parámetros, condiciones iniciales y parámetros de transporte. Versus la otra ventana, cuando yo abro ya con un modelo hidrodinámico, ya se puede decir que he corrido en 2D, no me sale esta ventana o esta opción de condiciones iniciales y parámetros de transporte, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que en un modelamiento en 2D no vamos a tener condiciones iniciales. ¿Ya? Eso es importante para que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Ya? En modelo 1D sí nos pide condiciones iniciales. En el modelamiento en 2D no vamos a tener, no nos pide el modelo en 2D condiciones iniciales. Esa es la diferencia, ¿ya? Porque seguramente van a abrir la ventana y se van a dar cuenta como que le falta ahí como que le falta una ventana para ingresar información, ¿no? No, este es para 1D y en 2D ya este desaparece, ¿ya? Desaparece. No le puse en la diapositiva, pero ya les estoy explicando, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, a ver. Bien, entonces eh, si uno uno de los pasos importantes es ingresar la agronometría, o sea, el grano, entonces es importante conocer cuáles son las propiedades o las principales propiedades de los sedimentos, de las partículas de los granos. En este caso vamos a ver las propiedades de los sedimentos de manera individual, ¿ya? De manera individual. Son cuatro los parámetros importantes que considera GRAS y los toma en cuenta en los modelos, ¿ya? Uno es el tamaño, la densidad, la forma y la redondez del grano. El tamaño de grano quizás es una de las propiedades más importantes y utilizadas, ¿no? Y para tener una idea de tamaño de un grano, pues yo tengo que saber cuál es el diámetro, ¿no? El diámetro. Y ahí vamos a tener dos definiciones para poder comprender el tamaño de un grano. Uno es el diámetro nominal y otro es el diámetro de cribado, ¿no? El diámetro nominal, si tomamos es en verdad viene siendo el diámetro de una esfera, de una esfera cualquiera, el diámetro, pero con un volumen igual al volumen de un grano cualquiera, ¿ya? De un grano cualquiera. ¿Sí? Yo tengo acá un grano que tiene un volumen, ese mismo volumen en una esfera, ese diámetro viene siendo el diámetro
nominal, ¿no? Y el otro es el diámetro escribado, ¿no? Que es el que nosotros normalmente conocemos y lo tomamos en cuenta en el tema de granometría. Entonces, esta abertura de esa malla, ¿no? Es el diámetro cribado y es también la que me va a dar la idea del tamaño de una partícula. Entonces, el diámetro cribado es aproximadamente el 90% del diámetro nominal. Ya habíamos visto que hace un ratito que GEC-RAS ya en el modelo ya incluye 20 clases de los granos, ¿no? 20 clases, desde una arcilla, ¿no? Desde una arcilla, limo muy fino, arena muy fina, arena media, arena gruesa, hasta cantos rodados o las rocas grandes, ¿no? Las rocas grandes, ¿no? Son 20 clases que considera GRAS en el modelamiento, ¿no? Y cuando nosotros ingresamos también la información de granometría, seguramente va a estar ubicado en cualquiera de estas clases. Acá en la parte derecha podemos tener una idea, ¿no? El tamaño de estas partículas, ¿no? Desde una arcilla, ¿no? Una arcilla pasando por las arenas hasta cantos rodados, piedras, rocas, ¿no? Esta es la manera como GRAS representa el tamaño de los granos en el modelo, ¿no? En los cauces naturales, la distribución, eh, de los granos van a tener diferentes tamaños, formas, densidades, ¿no? Por ejemplo, este es un cauce, ¿no? Donde predominan las arenas, un cauce donde predominan las gravas, limo, ¿no? Cantos rodados y las rocas, ¿no? Entonces, en la naturaleza, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Granos con diferentes características. Otra de las funciones, otra de las características o propiedades es la densidad, ¿no? Quizás sea una de las propiedades que nosotros estamos quizás más familiarizados, ¿no? Y el peso específico viene siendo nada más que afectar a esta densidad la gravedad, ¿no? Otro de las propiedades, y este es uno de los datos también que pide en el modelamiento, es el factor de forma. El factor de forma, ¿no? Que su investigador es Corey hasta el año más o menos 1949, ¿no? Y este factor de forma, en verdad, básicamente es una relación de las longitudes, ¿no? De las longitudes de una determinada partícula, ¿no? Vamos a considerar tres longitudes, ¿no? Uno representado por la letra C, que viene siendo básicamente la altura de un grano, y luego las otras dimensiones A y B, que están en las otras dimensiones, en las otras longitudes, se puede decir en las ejes X y en las ejes Y, ¿no? Entonces, finalmente, un factor de forma está en función de las tres dimensiones, ¿no? Tres dimensiones. Ahora, para GRAS toma valores entre 0.6 a 0.7. Esto cuando pide este dato GRAS en el modelo, estos son los valores que vamos a considerar, 0.6 hasta 0.7, ¿no? Indiferente, en verdad, claro, a no ser que uno haga pues un análisis para determinarlo, ¿no? Pero esos son valores prácticos que considera este GRAS. Otras propiedades es la redondez. La redondez, que es básicamente hacer una comparación con las imágenes propuestas por Powers hacia el año más o menos 1953, y una escala propuesta por Foll, ¿no? Hacia el año 1955. Esta imagen es lo que nos dice Powers, es hacia, hacia la derecha. Hacia la derecha, quizás vamos a tener, desde la izquierda hacia la derecha, vamos a tener partículas muy angulares, hasta quizás partículas bien redondeadas, ¿no? Bien redondeadas. Y hacia arriba, hacia abajo, vamos a tener quizás ya cuando es más
esférica y cuándo es menos esférica, ¿no? Entonces, para la izquierda o derecha, estamos hablando respecto a la redondez, y hacia arriba o hacia abajo, eh, estas características de redondez, ¿no? De redondez. Y la escala de Fall, eh, dependiendo de esta escala, vamos a tener muy angulares, angulares, redondeados y quizás redondo completo, ¿no? Redondo completo, desde cero, más o menos entre 0 a 0,1 vamos a tener en un extremo, y el otro extremo valores de 5 a 6. Como digo, estos son valores que el RAS toma en cuenta para el modelamiento, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta las propiedades de la partícula en conjunto, ya no de manera individual, ¿no? Estas 3 o 4 propiedades son su distribución, su uniformidad, la porosidad y la densidad aparente, ¿no? Con respecto a la distribución, o a estas propiedades en conjunto del grano, a la distribución, pues lo que nosotros ya estamos familiarizados, ¿no? Que es la granulometría, ¿no? La granulometría que nos va a permitir elegir alguna característica de dimensión del grano, ¿no? Puede ser un D50, puede ser un diámetro medio, un diámetro geométrico o cualquier otro tipo de percentiles, ¿no? Un D10, dependiendo de algunas fórmulas, ¿no? Creo que hemos estado viendo en algunas de las fórmulas de las primeras clases, algunas fórmulas te piden pues el D84, el D90, el D10, ¿no? Entonces esta granometría nos va a permitir tener todos esos diámetros característicos. Luego tenemos la uniformidad. La uniformidad que está en función de la desviación estándar, ¿no? Que está en función de la desviación estándar. Ya acá tenemos una expresión, ¿no? Una expresión, una fórmula para determinar la uniformidad, ¿no? Que está en relación a su desviación estándar. Entonces, si vemos acá esta tabla de clasificación, puede variar desde muy bien ordenado, significa pues que su desviación estándar es un valor más o menos máximo hasta 1,27, hasta el otro extremo, que es extremadamente mal clasificado, ¿no? Mal clasificado, ya su desviación estándar es mayor a 16, ¿no? Luego tenemos ya las clasificaciones internas, ¿no? Bien ordenado, moderadamente bien ordenado, moderadamente ordenado, mal ordenado, muy mal ordenado, ¿no? Tenemos esos dos extremos. Y la porosidad que viene siendo una relación, pues, básicamente una relación de vacíos con respecto al volumen total de la mezcla, ¿no? De la mezcla, ¿no? Eh, para sedimento puede variar entre 0,82 para arcillas, hasta 0,25 para sedimentos extremadamente mal clasificados, ¿no? Son esos dos valores, esos extremos que toma en cuenta el modelo, ¿no? Como digo, hay algunos valores que quizás no los vamos a ingresar porque ya los toma el GRAX, este, ya los tiene el GRAS dentro del modelo, ¿no? Y otra de las propiedades es la densidad aparente seca, ¿no? O simplemente la densidad seca, ¿no? Que es básicamente la masa del volumen sobre el volumen total, ¿no? El volumen total de la mezcla, ¿no? Agua más sedimento, ¿no? Valores característicos pueden variar entre 300 a 1.600 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Mayores a una densidad del agua pura. Ahora, esta gráfica quizás nos ayuda un poco a comprender, ¿no? Un resumen de estas propiedades que hemos estado viendo, ¿no? Porosidad, la solidez, densidad seca, ¿no? Eh, Cuando tenemos de repente una grava pura, luego grava con un porcentaje de relleno o de partículas finas o de granos finos, luego grava cuando está totalmente relleno de partículas finas,
Luego ya tenemos al contrario, ¿no? Partículas finas con gravas dispersas y sedimento fino, ¿no? Entonces, dependiendo de la propiedad que quiero ver, puede aumentar o disminuir a la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces, es una gráfica para poder comprender en resumen las propiedades que hemos estado viendo, ¿no? Dependiendo cómo va variando el tamaño de los granos. Luego también es importante conocer las propiedades del agua, que quizás es uno de los que más quizás lo tenemos familiarizado, ¿no? Que es la densidad y la viscosidad, ¿no? El tema de la viscosidad, ya en la segunda clase hemos visto bastante el tema de viscosidad, así que tampoco no vamos a ahondar sobre este tema, ¿no? Y finalmente, con respecto a propiedades, también tenemos que tener en cuenta las propiedades de la mezcla, ¿no? O sea, de agua más sedimento. Porque primero hemos visto propiedades del grano como tal, individual, de manera individual, después el grano en su conjunto, y luego ya las propiedades de la mezcla, ¿no? Igual, algo parecido, ¿no? La densidad, pero la densidad ya de la mezcla, ¿no? La densidad de la mezcla que puede estar variando entre bueno, puede variar de acuerdo a las recomendaciones del modelo, entre 1330 a 2230 kilómetros por metro cúbico, ¿no? Otra de las propiedades también importante es la viscosidad, ¿no? Como lo voy a repetir, este tema de la viscosidad hemos discutido bastante en la clase número 2, ¿no? Bien, para entrar ya a este tema de movimiento incipiente del sedimento, vamos a hacer un descanso de 5 minutos, ¿ya? Son 7:55, bueno, 7:56 ya, y a las 8 estamos reingresando solamente 5 minutos de descanso o de break, ¿ya? 5 minutos.
Bien, entonces retomemos, ¿ya? A ver, para ir recordándoles, ¿ya? Los que me deben, por favor, el segundo trabajo, que es el modelamiento en flujo newtoniano, por favor me van alcanzando, ¿ya? Me van alcanzando. Y no se olviden de su trabajo encargado número 3, ¿ya? Que es el modelamiento para flujo con detritos, ¿no? Con detritos. Y también proponer una medida de prevención o de protección, que también eso ya lo hemos trabajado las clases pasadas, ¿ya? Por favor, para la sesión 10, que es lo que van a exponer, ya deben van a exponer, ¿ya? Y van a tener que explicar todo lo que hemos estado viendo durante todas estas semanas, ¿ya? Bien, entonces, continuamos con la clase de transporte de sedimentos. Un momento importante en el transporte de sedimento es cuando la partícula inicia el movimiento, ¿no? Inicia el movimiento. Y ese instante, luego, algunos autores lo llaman como el movimiento incipiente del sedimento, ¿no? Otros quizás van a encontrar con el nombre de arrastre incipiente, que en este caso, algunos autores, ¿no? Lo define como una condición hidráulica límite para el cual se inicia el transporte sólido, ¿no? Entonces, este movimiento incipiente es el que da inicio al tema del transporte de sedimentos, ¿no? Recordando la clase número 2, en un perfil, en un cauce con una altura h, se puede decir, de un tirante, las los esfuerzos cortantes mayores se dan hacia el fondo, en el fondo del cauce, ¿no? Y las tensiones o la velocidad de corte, la tensión de corte menores o cero hacia la superficie, hacia la parte superficie del nivel del agua, ¿no? Y contrariamente es la velocidad, ¿no? La velocidad, las mayores velocidades se van a dar en la superficie y las menores velocidades hacia el fondo del cauce, ¿no? Un poco para recordar, y es importante tener en cuenta esto en el movimiento o en el movimiento incipiente del sedimento. Ahora, si yo tengo una partícula en reposo, en reposo en el fondo del cauce, y le aplico una fuerza del flujo, producto del flujo, del movimiento, producto del movimiento del caudal. Esta fuerza lo vamos a desglosar en dos componentes, que vienen siendo las fuerzas desestabilizadoras de la partícula. Esta fuerza FD, que se llama fuerza de arrastre hidrodinámico o fuerza de arrastre, ¿no? Los autores lo denominan FD drag, ¿no? FD drag, así lo van a encontrar en la literatura. Si ustedes se dan cuenta, esto está asociado precisamente a esta tensión de corte que justo que les acabo de decir, a esta tensión de corte, ¿no? Y está en función de, eh, de un alfa 1 que tiene que ver que son coeficientes que tienen que ver con la forma de la partícula, ¿no? Que hace un momento estábamos viendo, ¿no? Está en función bueno, del D, que es el diámetro de la partícula, y un coeficiente de resistencia, se puede decir, ¿no? Como digo, de estas fórmulas, ustedes no se preocupen en aprenderlo, eso ya se encarga GERRAS de hacer todos los cálculos, ¿no? Bien, luego la otra fuerza desestabilizadora, producto de esta fuerza de flujo en el otro componente, es la fuerza de alzamiento hidrodinámico o fuerza de sustentación, ¿no? Sustentación, que lo van a encontrar como FL LEF, ¿no? FL LEF, así lo denomina los autores, ¿no? Y esto está asociado al efecto Bernoulli. ¿Qué significa, no? Que como dijimos en un momento, ¿no? ¿Dónde están las mayores presiones dinámicas? Va a estar en el fondo, ¿no es cierto? En el fondo, donde las velocidades son menores. Entonces es como que esta fuerza va a tratar de empujar o levantar esta partícula, ¿no? Esta partícula. Entonces estas son las dos fuerzas descompuestas lógicamente, las que van a tratar de dar inicio al movimiento, ¿no? Y esta fuerza L, lift, que lo llaman lift, o de sustentación, está en función de un alfa 2, que también es un alfa que depende de la forma de la partícula,
de la velocidad de la partícula y de un coeficiente de alzamiento, ¿no? De un coeficiente. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que tratan de estabilizar esta partícula? Mejor dicho, que se oponen a este movimiento. Uno de ellos es la fuerza estabilizador Fg, ¿no? Fg, que está asociado al peso sumergido de la partícula, ¿ya? De la partícula, y este está en función de otro alfa, ¿no? De un alfa 3 que también que depende también de la forma de la partícula, ¿no? Y la otra fuerza este, estabilizadora es la fuerza contraria a FD, ¿no? Esta fuerza de rozamiento, se puede decir, ¿no? La fuerza de rozamiento que actúa en sentido contrario a la fuerza D, ¿no? La fuerza D. Entonces, este movimiento, a ver, vamos a ver. Entonces, el movimiento incipiente se verifica cuando la fuerza hidrodinámica Fd iguala a la fuerza de resistencia Fr y la fuerza de sustentación Fl se iguala a la fuerza del peso Fg, ¿no? Fg. Entonces, una vez que se dio inicio al movimiento de la partícula, van a haber tres formas que se traslada o que se transporta una partícula, ¿no? Una partícula. Una forma, a ver, la que está en suspensión, este está más relacionado a las partículas de menor diámetro, las partículas más finas, ¿no? Las partículas finas. Estas no tocan generalmente el fondo del cauce, esto van a favor de la corriente, eventualmente irán sedimentándose dependiendo ya de la velocidad de caída. Luego, la otra forma de transporte que se llama saltación. Esta es la partícula como que va dando en tumbo, ¿no? Va dando en tumbo. Esa es o sea, es- hace contacto con el fondo del cauce, luego se eleva, cae, eleva, cae, ¿no? Entonces es una forma de transportar que lo llaman saltación, ¿no? Y está relacionado también ya a partículas más grandes, como estas arenas, ¿no? Algunas gravas, entre otros. Y una tercera forma, que es de rodadura o arrastre. En algunos casos, las partículas van a ir rodando o en otros casos simplemente van a ir deslizándose o arrastrándose, ¿no? Y esto está más relacionado ya a las partículas quizás de mayores tamaños, ¿no? En resumen, la partícula se traslada en tres formas, ¿no? En suspensión, en saltación y en rodadura o arrastre. Ahora, dependiendo cómo estas partículas se van trasladando y lógicamente y otras características, vamos a tener diferentes formas del lecho o el fondo del cauce. ¿Y por qué es importante y por qué el modelo considera esto también como un parámetro o un dato? Es porque está muy relacionado al tema de la rugosidad, ¿no? Al tema de la rugosidad. Según algunos autores, lo clasifican, por ejemplo, en este caso Simmons y Richardson, lo clasifica en 8 formas, ¿no? En rizos, dunas y rizos, dunas, barrido de dunas o transición, lecho plano, antidunas, otra forma de antidunas, y ollas o rápido. Son algunas clasificaciones que utilizan algunos autores. Pero Heras trata de simplificar y solo va a considerar dos tipos de formas de fondo del cauce. Solo dos tipos, ¿no? Eh, Ondulaciones o rizos y las dunas, ¿no? Y las dunas. En este caso, Heras toma las investigaciones de dos autores, ¿no? De Bass y de Rautkivi, Bass y Rautkivi, ¿no? Ambos hicieron investigaciones en la altura de la ondulación de las ondas de los rizos y también en la longitud de los rizos, ¿no? En los rizos. En el caso
En el caso de la comparación de la altura de la ondulación, en, en ambos casos tienen una cierta aproximación, ¿no? En ambos casos llegan casi a lo mismo, ¿no? Pero ya en la longitud de, en la longitud del rizo, de la ondulación, sí los resultados votan diferente para ambos casos, ¿no? Para ambos casos. Esto posiblemente porque son investigaciones empíricas, ¿no? Empíricas en base a diferentes observaciones. Y luego la otra forma que considera Hegeras son las dunas, ¿no? Son las dunas. En este caso toma en cuenta las investigaciones de Karim y Van Raya, ¿no? Van Raya. Bien. Antes de ir entrando ya al programa Hegeras, siempre es bueno en todo modelamiento hacer un esquema y definir cuáles son sus componentes, ¿no? En este caso, vamos a tratar de explicar cuáles son los componentes a través de este esquema, ¿no? Nosotros sabemos que el elemento primordial para el modelamiento es el cauce, ¿no? Es a través vamos a hacer un modelamiento en un cauce, en un determinado cauce. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito representar este cauce, necesito saber cuál es la geometría de este cauce. Entonces, un dato que requiere el modelo es la topografía, ¿no? Es el relieve, la superficie. Y esto lo vamos a tener a través de un levantamiento topográfico, ¿no? Que generalmente eso nosotros lo pedimos en un determinado formato, sea un MDT o un DEN, ¿no? Pero a su vez, a esta información están relacionados otros parámetros, datos que requiere el modelo, ¿no? Como son, por ejemplo, las cotas, las elevaciones, la pendiente del cauce, ¿no? Otro que está relacionado es la rugosidad, la forma del fondo del cauce que acabamos de ver. En este caso, GRAS utiliza nada más dos, ¿no? Dos, que son las dunas y los rizos. También está relacionado al al tamaño de los granos, ¿no? Al tamaño de los granos. Pero también hace un momento vimos que de un componente importante, ¿no? Que es esta capa de acorazamiento, ¿no? Que cuando empecemos a hacer modelo, nos va a pedir cuál es ese espesor de ese acorazamiento. Otra información es los granos, las fracciones de los granos, de las partículas, la densidad y también los parámetros de cohesión, ¿no? De cohesión. Todos estos parámetros van a intervenir para ver, para poder definir el espesor o este acorazamiento, ¿no? Del cauce. Ya sabemos que cuando hacemos un modelamiento es porque voy a definir uno de los dos procesos, ¿no? Sea erosión o sedimentación o deposición. ¿Se acuerdan que dijimos que para poder yo cuantificar esta erosión o sedimentación, tengo que definir un algoritmo de función de transporte, ¿no es cierto? Un algoritmo, ¿no? Que habíamos visto que son 8 para 1D y 3 para 2D. Independientemente de cuál de los algoritmos que yo considere, me va a solicitar el modelo ciertos parámetros o condiciones, ¿no? Uno de ellos, que es uno quizás muy importante, es la concentración, en la fracción de la carga. Luego hay un factor de corrección y los coeficientes de difusión, ¿no? ¿Se acuerdan esto que está relacionado al tema de la turbulencia y la viscosidad, ¿no? ¿Se acuerdan? La segunda clase, ¿ya? La segunda clase. Entonces, bueno, entonces ahí podemos ver los componentes del modelo que es lo que vamos a aplicar, ¿no es cierto? La información física, se puede decir. Luego,
la información que se requiere para definir este acorazamiento, tengo que elegir una función de transporte dependiendo de las características, voy a tener erosión o deposición, y los parámetros que me solicita un algoritmo en general, ¿ya? En general. Bien, entonces, vamos a entrar a GRAS, ¿ya? Entonces, el resto de la parte teórica, del fundamento teórico, iremos explicando a medida que vayamos avanzando el modelo, ¿no? Entonces, vamos a salir momentáneamente. Entramos al GRAS, ¿ya? Al GRAS. A ver, vamos a ver si... Solo quiero esto. Vamos a salir de esto. Ya. Bueno, no sé por qué no se quiere ocultar. Pero bueno, este, creo que fue en la mañana o ya en la tardecita, a la coordinadora del grupo del curso le alcancé una información. ¿Qué es lo primero que se requiere para hacer un modelamiento de transporte de sedimentos? Primero, hacer un modelamiento hidrodinámico, ¿correcto? Un modelamiento hidrodinámico. Hay que ver que que sea estable, ¿no es cierto? Que sea estable. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, pero no lo vamos a hacer ahora porque si no nos tomaría más tiempo, pero ya ustedes saben, ya han practicado, ya se les ha enseñado, entonces primero se hace un modelamiento hidrodinámico, ¿ya? Entonces van a abrir, yo les he alcanzado ya ese modelo ya que he corrido, ¿no? Que he corrido. En verdad es un tramo del primer ejemplo que hemos trabajado, ¿ya? Creo que yo les he alcanzado y acá donde dice Data 6, ustedes van a abrir el archivo que dice TS, ¿ya? TS. Eso es lo primero que tenemos que nosotros verificar, ¿no es cierto? Primero, eh, voy a, ¿qué es lo primero que hay que hacer un modelo hidrodinámico? Hay que mallarlo, hay que poner un, este, un breakline si es necesario, hay que definir los tamaños de las celdas, ¿no? Cuanto mayor las celdas hacia el cauce son menores y fuera del cauce en zonas de menos interés, quizás los tamaños de las celdas son mayores, porque no necesito quizás hacer un análisis fino ahí, ¿no? Primero hago este paso, luego eh, defino mis condiciones de frontera, aguas arriba, aguas abajo, luego voy a ingresar el coeficiente de rugosidad, la capa de coeficiente de rugosidad. ¿Qué más? Previamente yo ya he tenido que crear mi terreno, ¿no? A través de la información de topografía. Entonces, de acuerdo a los componentes del modelo, estamos haciendo la primera parte, ¿no? Definiendo el cauce, o sea, la geometría del cauce con la información física, ¿no? Con la información topográfica. Entonces, y no se olviden de este paso siempre de hacer un clic derecho acá en Geometry y verificar si las capas están correctas, ¿no? Acá en Terrain verifico que sea el terrain. Acá en Land Cover, por defecto va a salir así None, ¿no? Entonces activa la capa de RuboSet y le damos y cerramos, ¿no? Entonces, este primer paso que ustedes lo saben, hacemos esa verificación, ¿no es cierto? Ya está todo correcto. ¿Qué más algo acá en esta parte, algo que me olvide? Creo que nada, ¿verdad? Creo que nada. Entonces, luego tenemos que ingresar la información de flujo, ¿no es cierto? La información de flujo, ¿no? A través de este icono, ¿no? A través de este icono. Ya en varias clases habíamos dicho que la condición de frontera aguas abajo es la parte más sencilla, simplemente ponemos una pendiente cualquiera, ¿no? Lo que queremos decir al modelo es que, oye, sácame el agua de mi zona de análisis, ¿no es cierto?
Y la condición de frontera, aguas arriba, voy a ingresar mi hidrograma, ¿no es cierto? Mi caudal en base a una fracción de tiempo, ¿no? Mi hidrograma, ¿no? Entonces, esto yo quiero verlo con mi hidrograma y es eso, ¿no es cierto? Verifico y cierro acá, ¿no es cierto? Ah, no se olviden en algunos casos poner esta pendiente del nivel del agua, ¿no es cierto? Del nivel del agua. También es un valor, hay que poner un valor, es un valor pequeño, relativamente pequeño, que quizás el valor no va a influir en el modelamiento, pero sí requiere un dato para el modelamiento. Luego, entonces, hemos verificado que todo, que esté, vamos a ver acá. Y hemos verificado que tengamos también la información y salimos, ¿no es cierto? El tercer paso, entonces, el tercer paso es hacer la corrida. ¿No se acuerdan? La corrida, ¿no? Picamos todo eso, no picamos sedimento todavía, porque primero tenemos que hacer el modelamiento hidrodinámico, ¿no? Ponemos el tiempo que va a durar la corrida, busco mi intervalo de cómputo, esto ya se explicó bastante qué significan estos términos, y voy a ver las tolerancias. ¿Se acuerdan también que les expliqué que vamos a trabajar no a un tiempo fijo, sino a un tiempo variable que se ajusta en base al número de Courant, ¿cierto? Al número de Courant, y etcétera. Listo, hemos verificado todo eso y damos compute y finalmente tenemos la corrida, ¿no es cierto? Tenemos los resultados y lo verificamos acá, ¿no es cierto? Lo verificamos, quito esto y voy a ver esto, ¿no? Listo, ¿no? Ya está mi corrida, ¿no es cierto? Hasta ahí ustedes tienen que haber llegado, ¿no es cierto? Tienen que haber hecho. Entonces, este es un ejemplo de la primera clase del modelamiento, pero yo lo he recortado, ya lo he recortado, lo he hecho un poquito más pequeño nada más, ¿no? Listo. Hasta ahí todo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es, acá en RASMapper, es agregar una capa, la capa de gradación, que luego esto lo vamos a relacionar ya con los datos de gradación en el editor componentes, ¿no? En otra ventana del modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Nos vamos acá a Map Layer, y tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Tenemos dos opciones. Para crear o adicionar una capa, tenemos dos opciones. O creamos una capa nueva o adicionamos una capa existente. En este caso, nosotros vamos a crear, no hemos hecho la capa previamente, sino vamos a crear y vamos a optar donde dice Sediment Bed Material Layer, ¿no? Vamos a picar ahí, vamos a crear una capa que luego nuevamente vamos a relacionar con el archivo de sedimento, ¿no? Con el archivo de sedimento. Listo. Entonces, tenemos acá y acá el tamaño de la celda, hay que poner 0.5, que es el tamaño de la celda del DEN, ¿no? El DEN. Eso también en la clase, a través del QGIS o el ArcGIS, pueden ustedes verificar cuál es el tamaño de la celda de su DEN, ¿no? En este caso 0.5, ¿no? Y vamos a crear, ¿no? Y vamos a crear. Listo. Entonces, hemos creado la capa donde va a estar la información del segmento, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que es digitalizar un polígono, ¿no? Donde posiblemente transcurren los sedimentos, ¿no? Un polígono, ¿no? Entonces, eh, desplegamos acá la cruz o el signo más, desplegamos, picamos donde acá dice Classification Polygons, ahí, ¿no? Y damos a editar, ¿ya? Vamos a editar. Y lo que vamos a hacer es precisamente digitalizar el polígono, ¿ya? El polígono.
Si quieren podemos apoyarnos con eso, podemos desactivar esto, desactivamos quizás el Google Maps, activamos esto, quizás esto, ¿no? Para dar una idea, está acá, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos ¿por dónde normalmente transcurre el sedimento? Es en el cauce, ¿no es cierto? En el cauce, ¿no? Entonces vamos a hacer un, un polígono donde más o menos creemos que va a transcurrir los sedimentos. Vamos a digitalizar. Digitalicen todos, ¿ah? Por favor, no solamente escuche, también ustedes vayan practicando, ¿ah? Vamos a digitalizar un poquito rápido que ya nos va a coger la hora, ¿ya? Listo, doble clic. Ya casi que pueden poner ustedes sedimentos, ¿no? Sedimento, ¿ya? Ustedes pueden poner sedimento. Listo. Guardamos la edición, ¿cierto? Bien, entonces ya hemos creado esa capa donde vamos a relacionar los sedimentos, ¿ya? Donde vamos a relacionar los sedimentos. Antes de salir de esta ventana, hacemos clic derecho en Geometry y relacionamos las capas, ¿ya? Verificamos, ¿no? Terrain, Land Cover. Y acá en sedimentos, ¿qué tengo que poner? ¿No? La capa que hemos creado, ¿no es cierto? Porque si esto no lo relaciona, van a hacer la corrida y simplemente van a tener un modelo hidrodinámico, ¿no? No con transporte de sedimentos. Listo. Cerramos ahí. Entonces, ya con esta capa de sedimentos, ya hemos completado uno de los componentes del modelo, ¿no? Que es la geometría del cauce. Listo. Ya haciendo cerca de las 8:30, salimos de acá y vamos a entrar al componente de sedimentos para ir ingresando la información, ¿no? Entonces acá en sedimentos, ¿no? Acá en sedimentos, mira, se dan cuenta, ¿no? Ya no figura ahí el componente donde dice condiciones iniciales y parámetro de transporte, no está, ¿no es cierto? No está. ¿Por qué dijimos? Porque en 2D no se requiere, ¿no? No hay condiciones iniciales. Bien, entonces, estas son las condiciones de frontera. eh, Eso lo vamos a ver después. Y en la otra pestaña están los otros pasos que hemos venido explicando, ¿no es cierto? La función de transporte de sedimento y tenemos que elegir uno de los tres últimos, ¿no es cierto? Uno de los tres últimos. Luego tenemos acá el tema del acorazamiento, la velocidad de caída, que tenemos varias, también no todos es para 2D, solamente los últimos, creo que los dos últimos es para movimiento 2D, y finalmente el tema de la gradación, ¿no es cierto? El tema de la gradación. Bien, entonces, vamos a salir de acá, o sea, terminando,
porque, como dije, vamos a ir explicando, vamos avanzando un poco el modelo, pero también tenemos que ir explicando el sustento teórico, ¿no? Acá quedamos esto y vamos a pasar acá, ¿no? Entonces, ahí nos vamos siendo ya las 8:30, ahí nos vamos a quedar ya para la siguiente semana. Vamos a continuar explicando los fundamentos teóricos. Y no, vamos a ver un poco el tema de la ecuación de transporte carga total, que Heger-Ras modela con carga transporte total, no calcula de manera separada el transporte de fondo y de suspensión, sino de manera global, ¿no? De manera global, ¿no? Y luego veremos, explicaremos ya cuándo tomar o no tomar algún de los algoritmos, ¿no? Como el Solvay Van Ryan, Van Ryan, ¿no? Wood et al., ¿no es cierto? Bien, entonces nos vamos a quedar ahí, acá en esta diapositiva, mecanismo de transporte, ¿ya? Bien, estimados, no se olviden, por favor, de su trabajo, si es que deben algunos del segundo trabajo, y ya deben ir avanzando el trabajo número 3. Bien, muchísimas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias con todos por la participación. Nos vemos en una siguiente clase. Muchísimas gracias, ingeniero Tomás. Hasta luego, muchas Gracias gracias. igual, gracias a todos. Capacítate con CELAEP. www.celaeperu.edu.pe